Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast de afrodescendencia y sociedad. El día de hoy vamos a tratar un tema que consideramos que es muy controversial y es acerca de la afrodescendencia, o sea, cómo reivindicar a la población afro en un mundo que al fin y al cabo tiene un ADN colonial. Para esto pues traemos una invitada muy especial, la doctora Paula Marín. Ella pues nos va a estar acompañando, entonces pues nada, arranquemos. Bueno, sabemos que a lo largo de nuestra historia latinoamericana, incluso pues desde que los colones europeos llegaron a nuestros territorios, digamos que hemos tenido una eh, descendencia muy fuerte de estas grandes colonias europeas. Ellos pues digamos que nos han formado una concepción acerca de qué está bien, qué no está bien, quién es bueno, quién no es bueno. Y entre ellos pues nos han dicho exactamente no solamente cómo debemos actuar, sino también cómo nos debemos ver. Nos han formado este prototipo de qué es lo bello, qué es lo bonito. Entonces, pues digamos que esto pues ha afectado a toda nuestra sociedad latinoamericana, incluso hoy en día. Desde el principio, pues las personas de la época colonial, digamos que tenían unas características específicas con las que venían de sus territorios, entonces, bueno, eran blancos, altos, delgados, y ellos eran los que tenían al fin y al cabo el poder. Y los hombres pues también eran, digamos que con esta tez clara, los ojos claros, y digamos que ellos eran los héroes, pues los considerados héroes, mientras que nuestros indígenas y nuestros antecesores afrodescendientes eran considerados las bestias, los malos, los no educados, los incultos, que incluso en un punto pues se llegaba a pensar que no tenían ni siquiera alma, ¿no? Entonces, digamos que si bien desde ese punto se formó esta concepción, nosotros diríamos, o sea, pero ¿cómo es posible que 2 siglos después aún tengamos como factores o características que nos conllevan a nuestra época colonial, ¿no? Hoy en día, pues, digamos que hay algunas eh, actuaciones o algunas creencias que se remiten, digamos que a lo que se tenía concebido como bueno o malo en esta época. Entonces, hoy en día vemos cómo las mujeres son obligadas a verse de determinada manera. Entonces, por ejemplo, como la mujer occidental es de tez clara, es delgada, con pelo liso, la nariz es fina, los labios son delgaditos y rojitos, entonces eso es lo hermoso, aún hoy en día, mientras que la mujer afro, el pelo afro, por ejemplo, los labios grandes, la nariz grande, es concebida como algo feo e incluso muchas personas tratan de operarse y tratan de cambiarlo de alguna forma. Entonces, digamos que esto lo vemos también pues en distintos ámbitos sociales, no solamente que tal persona me parece fea o tal persona no me parece que sea educada, sino también que digamos que se ha generado cierta discriminación frente a las personas que digamos que no cumplen con los parámetros de belleza o de educación de estas épocas, ¿no? Entonces encontramos que, por ejemplo, para una mujer es más difícil encontrar trabajo que para un hombre. Las mujeres son concebidas como que no son tan inteligentes, que tienen que aspirar a cargos no tan altos, que están destinadas a ser amas de casa, mientras que los hombres, digamos que no tienen como estas desventajas. Ahora bien, si ya hablamos acerca de la raza, por ejemplo, entonces ya no solamente tienes una desventaja por ser mujer, sino que adicional a esto, si eres de descendencia afro, entonces tienes más vulnerabilidad a sufrir discriminación. Si adicional a esto perteneces a X estrato social, entonces ahí sí que menos. Sí, entonces se van juntando como todos estos factores que generan que ya no solamente seas discriminado por ser hombre o ser mujer, sino que también el racismo entra a jugar pues un papel Exacto, Camila, tú has fundamental. dado un concepto y un contexto demasiado importante y más aún demasiado completo.
Hoy por hoy la sociedad colombiana se ha encargado de vaciar cuerpos y territorios, como lo dice Aurora Vergara, dándole un nuevo significado y una nueva forma de ver a cuerpos, a personas, a territorios de nuestro país que históricamente han sido atacados por la violencia, por la discriminación, por el olvido del Estado. Si bien es cierto que la violencia ha hecho que muchas personas deban desplazarse de sus territorios ancestrales, tengan que ir a gigantes de concreto donde la vida es totalmente diferente a lo que ellos conocían, es importante reconocer que aún así, sobre todo la población afro, que ha sido una de las principales víctimas del conflicto armado que ha habido en nuestro país, ha sido resiliente y han surgido distintas organizaciones que permiten que se reivindique la población consigo misma, logrando pues crear ONGs que ayudan a los demás, que los hacen conscientes de sus derechos, de que hoy por hoy, a pesar de que la sociedad colombiana sigue siendo parcializada, de que este ADN colonial que hace ver que por el hecho de tener un color de piel distinto o pertenecer a una raza o etnia distinta, seas considerado menos humano o menos persona y que tengas derecho a menos posibilidades o menos o acceso a menos calidades de vida digna como lo sería tener un hogar, una vivienda digna, alimentación, educación, salud, como lo puede tener cualquier otra persona en nuestro país. Entonces, es bastante importante y bastante trascendental ver que aún con toda esta dificultad, con el hecho de que, por ejemplo, las comunidades afro deban vivir con todos estos estereotipos sociales, de tildarlos de que son, por ejemplo, el cáncer de la sociedad, de que siempre están vinculados con todo lo que tiene que ver con violencia, con vandalismo, con ser esa parte de la sociedad, esa necrópolis, de pertenecer a estos lugares donde el Estado ha dado su mayor parte de abandono, donde no llega una política pública que realmente incentive al trabajo, a la educación, que permita que todos estos jóvenes que apenas están creciendo, que se están formando como personas, puedan tener una visión nueva del país, que se les aseguren las condiciones mínimas de vida digna. Entonces es importante ver que nosotros como sociedad colombiana tenemos que despertar y darle una mirada mucho más objetiva a todo lo que está pasando en nuestro país. No simplemente es quedarnos con la visión, con las noticias que dicen, es cierto, listo, la población afro está siendo vulnerada en sus derechos, está siendo atacada, está siendo desterrada de su cultura esencial, sino que también es momento de poner en marcha todas estas acciones, como lo es la reivindicación, lograr que, o no por lo menos estigmatizando a los demás, teniendo una nueva visión de lo que son las comunidades afro en nuestro país y de la importancia y de la esencia de sus costumbres, de sus tradiciones ancestrales y de ver que son seres humanos iguales a nosotros, cuyo único pecado es tener un color de piel diferente. Entonces, es cierto que nuestra sociedad está cambiando, está siendo más inclusiva, pero aún así es menester que tomemos cartas en el asunto, empecemos a ver quiénes son nuestros dirigentes, cómo son las políticas públicas que se están iniciando, cómo lograr que en efecto todo este posconflicto, donde los más afectados han sido las comunidades afro, realmente se estén dando las garantías de la justicia transicional, de la no revictimación, de la reparación, de evitar de que estos hechos de violencia vuelvan a suceder y que las personas tengan que verse obligadas a partir nuevamente de sus territorios. Es por esto que consideramos que lograr ver una materia como afrodescendencia, que nos conlleva a ver cómo se puede construir paz a partir de la esencia de las personas, de toda esta historia que han tenido las comunidades afro y de su capacidad de resiliencia y de reconstruir país a partir de sus experiencias vividas y de todo este posconflicto,
es importante porque no solamente nos da una mirada mucho más clara de la realidad de nuestro país, de la realidad de todas estas comunidades que han sido doblegadas a lo largo de nuestra historia y que tienen una herencia, un ADN pegado en la sociedad colombiana, donde las, el hecho de tener un color de piel diferente, el hecho de tener unos rasgos, un origen totalmente diferente, te hace menos persona que otra persona que ha nacido en una sociedad con comodidades o por lo menos con la renta básica o condiciones básicas de existencia. Es importante que valoremos y que se propicien más estos espacios de diálogo, de conversación, de afecto y de aceptación a la diferencia, para que más personas como nosotros, como Camila o como yo, tengamos una nueva visión de nuestro país y que trabajemos a la larga, a partir de nuestras profesiones, con la finalidad de lograr darle un poquito de todo esto que le ha sido negado por la población afro, a partir de, por ejemplo, de creación de políticas públicas, de la generación de empleo, de el reconocimiento de los derechos de las comunidades afro, de las comunidades indígenas. Entonces, es muy importante y nos permite tener un poco más de acción desde nuestras profesiones.